Muy buenos días, querida familia, queridos amigos. Elevemos nuestros corazones y nuestra gratitud a nuestro gran Maestro Jesús por las enseñanzas que nos dejó y que hoy tenemos el privilegio de repasar. Agradecemos la presencia de nuestros queridos benefactores, estos espíritus de las esferas superiores que trabajan a favor del bien, nos acompañan, que nos intuyen, nos refuerzan para recordarnos el camino. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar vivos, encarnados en esta tierra, aprendiendo y pasando por las pruebas necesarias para nuestro mejoramiento y nuestro crecimiento, principalmente moral y espiritual. Agradecemos la bendición de la salud, poder estar reunidos en familia, en amigos. Agradecemos la bendición de que nuestro cerebro funcione adecuadamente para poder comprender todas estas enseñanzas tan valiosas, que no solamente son para nuestra vida inmediata, sino son enseñanzas que si las sabemos integrar, nos acompañarán por el resto de nuestra existencia, con las cuales serán un escalón para seguir escalando, seguir subiendo este sendero infinito de perfección. Bendice, Señor, este día. Bendice cada uno de los rostros y los corazones presentes, y también los que no pudieron asistir, así como todas las personas, familiares, amigos, que habitan en nuestro pensamiento en este momento. Pidiendo a nuestros queridos benefactores y a los benefactores de todos y cada uno de nosotros, que apliquen sus fuerzas magnéticas para traer la sanación que todos necesitamos, que nos den la fortaleza necesaria para seguir adelante en esta marcha, enfrentando cada una de las pruebas con resignación, con entendimiento, con fortaleza, pero sobre todo con confianza, que Dios nunca se equivoca. Acompáñenos, queridos benefactores, querido Maestro Jesús, no solamente en este estudio y en este día, sino en todos y cada uno de los días de nuestra existencia, para que nunca jamás volvamos a perdernos el camino. Que la paz de nuestro Señor nos acompañe hoy y siempre, queridos hermanos. Que así sea. Gracias, Carolina. Ay, no tengo que parar. Disturbios emocionales. El espiritismo en su vida. Reflexiones sobre la importancia del espiritismo en su encarnación. Confrontémoslo con las diversas circunstancias en que transcurre su propia existencia. Cuerpo. Aparato vivo que usted recibe con los tributos de la herencia fisiológica, en carácter obligatorio, para transitar por el planeta durante un tiempo variable. Máquina que funciona tal cual el estado vibratorio de su mente. Familia. Grupo consanguíneo al que se está forzosamente vinculado por reminiscencias del pretérito o por imposiciones de afinidad con vistas a la mejora personal. Profesión. Cuadro de actividades imponiendo sus energías a repeticiones diarias de las mismas obligaciones de trabajo, expresando un aprendizaje compulsorio, ya sea para recapitular experiencias imperfectas del pasado o para la adquisición de competencias necesarias para el futuro. Pruebas, lecciones atrasadas que nosotros mismos hemos acumulado en el camino, por errores irreflexivos o conscientes en reencarnaciones pasadas,
y que somos obligados a recordar y reaprender. Enfermedades, problemas que arrastramos con nosotros, creados por vicios de otras épocas o abusos de ahora, que la ley nos impone en favor de nuestro equilibrio. Decepciones, cortes necesarios en nuestras fantasías, provocados por nuestros excesos, de los cuales nadie puede escapar. Inhibiciones, vergüenzas generadas por el comportamiento que adoptamos ayer y que ahora tenemos que soportar con un esfuerzo reeducativo. Condición, medio social merecido que facilita o dificulta las realizaciones, conforme a las deudas y créditos adquiridos. Es fácil concluir que todas las situaciones de la existencia humana son deberes a los que estamos obligados bajo las imposiciones de regeneración o progreso. Pero la doctrina espírita es la primera señal de que estamos entrando en la liberación espiritual delante del universo, permitiéndonos, a través de la comprensión de la justicia y del servicio a la humanidad, a crecer y perfeccionarnos hacia esferas superiores. Piensa en el valor del espiritismo en su vida. Él es tu verdadera oportunidad de compartir la inmortalidad a partir de hoy. André Luis, Chico Javier y Baldo Vieira, libro Estudiar y Vivir. Disturbios emocionales. Mientras tardamos encarnados en el plano terrestre, existe un tipo de impaciencia, sutil, capaz de arrastrarnos a los peores disturbios emocionales, la rebeldía contra nosotros mismos. Albergamos recelos infundados acerca de opiniones que formulan sobre nosotros, sea por deformidades físicas, frustraciones orgánicas, conflictos psicológicos o problemas sociales que somos portadores, y adoptamos el miedo como norma de acción, en un exagerado aprecio de nosotros mismos, y de esa inquietud sistemática comúnmente se deriva un disgusto continuo contra las fuerzas vivas que nos entretejen el vehículo de manifestación. Y tanto golpeamos mentalmente esos recursos que terminamos neuróticos, cansados, enfermos u obsesos, resbalando mecánicamente para la vía de la desencarnación prematura. Todo por falta de paciencia con nuestras pruebas o con nuestros defectos. Ciertamente, nadie nace en el cuerpo físico para lavar las deficiencias que trae o para ampliarlas, pero es necesario aceptarnos como somos y hacer lo mejor que podemos. Desinhibición constructiva, comprensión del aprendizaje que tenemos por delante. Acoger el instrumento físico de que el alto comando de la vida nos considera necesitados, tanto para rescatar culpas del pretérito en la esfera individual, como para llevar a cabo empresas destinadas al beneficio colectivo y la realización de todo bien que podamos. El cuerpo carnal que dispones o el paisaje doméstico social en el que te sitúas representan en sí el utensilio adecuado y el lugar justo indispensables para la prueba regeneradora o para la misión específica que debes valorar. Por esta razón, el punto neurálgico de la existencia es la prueba difícil que te ejercita la resistencia moral, temperándote el carácter rumbo al servicio mayor del futuro. Nuestras perturbaciones emocionales casi siempre advienen de nuestra renuncia a aceptar algunos de los aspectos menos agradables, aunque pasajeros de nuestra vida. Sepamos, pues, convivir con ellos honestamente, valientemente, nada de subterfugios. ¿Tenemos un cuerpo con imperfecciones o estamos en posición vulnerable a la crítica? Sea así. Contrariamente a eso, pues reflexionemos que nadie es huérfano de la bondad de Dios, y confiándonos a Dios, procuremos concretizar todo lo bueno o todo lo bello en el círculo de trabajo que se nos atribuyó. Por otro lado, vale observar que reconocer la existencia del error o del desajuste en nosotros es señal de mejoría y progreso. Los espíritus estancados en la inercia no ven las propias necesidades morales. Se acomodan a la supuesta satisfacción de los sentidos en la que se les anestesia la conciencia, hasta que el dolor los despierte, a fin de que reanuden el esfuerzo que les compete en la jornada de evolución y perfeccionamiento. Agradezcamos de ese modo por la luz espiritual de que ya no disponemos para analizar nuestra personalidad, y abrazando las tareas de equilibrio y reequilibrio que debemos hacer en el propio espíritu, enfrentemos nuestros obstáculos con paciencia y serenidad,
en la certeza de que podemos solucionar todos los problemas en la oficina del servicio con la bendición de Dios. Emanuel Francisco Cándido Javier, libro Alma y Corazón. Así va a funcionar mejor. Gracias, Mirna, Laurita por la lectura, Carolina por la oración. Bueno, el espiritismo en nuestras vidas, para mí es una gran bendición otorgada por nuestro Padre y una demostración del amor que Él tiene por nosotros. El espiritismo nos trae claridad, el espiritismo responde a las preguntas que el hombre se hizo desde siempre, desde que tenemos uso de razón. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué hacemos aquí? Y si reflexionamos bien, eso no es poca cosa. Personalmente no conozco ninguna doctrina, ninguna religión, ninguna ciencia que nos da respuestas a esas preguntas. El espiritismo nos da. Entonces, ese esclarecimiento que recibimos con el estudio cambia por completo la perspectiva que tenemos sobre nuestra vida. Dejamos de creer que somos simples cuerpos mortales para entender que somos seres inmortales. Y que este cuerpo y esta vida es una pequeña parte de nuestra existencia frente a la eternidad. Pero con eso no tenemos que disminuir su importancia, porque es una pequeña parte que si la vivimos con conciencia y esfuerzo puede completamente redireccionar el curso de nuestra existencia. Entonces, este conocimiento, cuando profundamente comprendido, cambia por completo la forma en la cual nos relacionamos con nuestro entorno, con las situaciones que enfrentamos, con nuestro prójimo. Y acá con nuestro prójimo no quiero decir un enfermo en un hospital que voy a ir algún día a salvar. No, nuestro prójimo es aquellos que viven con nosotros, que nos rodean, nuestros familiares, la gente con quien trabajamos. Y cambia la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo también. Entendemos que todo esto es temporario y que cada situación a la cual nos enfrentamos, cada persona tiene un propósito de aprendizaje muy, muy preciso. Ahora, estando en la ignorancia y carentes de claridad, todas estas situaciones parecen estar en contra de nosotros o en contra de la creencia de cómo debería ser, esa fantasía que nos hacemos en realidad. Y eso nos lleva a un estado de rebeldía, que por consecuente nos hace permanecer en un estado de desequilibrio emocional y en lucha constante con nosotros mismos. Ese desequilibrio emocional trae consecuencias desastrosas para nuestra vida personal y social, porque no refleja nuestro ideal. Entonces optamos para satisfacer nuestros sentidos, sobrealimentándolos con estímulos exteriores. Siempre vamos a necesitar un nuevo placer, un nuevo viaje, un nuevo novio, una nueva fiesta, siempre algo para abastecer eso, para anestesiar nuestra conciencia que en realidad sufre profundamente en todo este proceso. Entonces, infelizmente de esa manera acabamos viviendo una vida de inconformidad y miseria, en la cual debemos luchar constantemente para permanecer en esa ilusión, creada por nosotros mismos. Ese desajuste es muy desgastante y es muy pesado cargar con eso. Entonces, cuando el espiritismo nos hace entender que todas esas situaciones, todas esas pruebas que llegan a nosotros son oportunidades de crecimiento. Cuando soltamos todo ese peso y vemos como una oportunidad de crecimiento, como una escuela, que si bien vividas, nos impulsan nuestra alma hacia el crecimiento y hacia la evolución. Gente, todos nosotros sufrimos, ¿no? De alguna forma, de una u otra forma, disturbios emocionales, unos más intensamente que otros, y eso es por causa de la naturaleza, ¿no? Del nivel espiritual en el que nos encontramos en este momento. Y Emanuel nos explica ahí en el segundo texto, ¿no? De dónde vienen estas causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias de estos disturbios
para nuestra vida, para nuestro organismo. Ahora, un punto importante de nuestras reflexiones del día de hoy es esa aceptación, ¿no? La aceptación es algo que necesita ser comprendido, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de aceptación pensamos, por ejemplo, en la aceptación como si fuera entregarse, ¿no? Como tirar la toalla, ¿no? O ser débiles. Si alguien acepta, muchas veces pensamos que es débil, o no tener más fuerzas para luchar contra algo que pensamos que se nos impuso, impuso entre comillas, y no es eso. En realidad la aceptación de estas circunstancias, de nuestro cuerpo, nuestra familia, profesión, etcétera, todo lo que nos habla el primer texto, es el inicio de la transformación interior, de la transformación mental, de nuestra transformación espiritual. Porque cuando aceptamos algo, viene del principio de que estamos entendiendo las leyes en las que estamos inseridos. Por ejemplo, la ley de acción y reacción, la ley de causa y efecto. Entonces, aceptación, si buscamos en el diccionario, quiere decir la capacidad de lidiar con la verdadera realidad. Ahora, muchas veces no estamos de acuerdo con la realidad. Yo puedo estar en desacuerdo con mi cuerpo, con el cuerpo que tengo, con la familia que me tocó, con la profesión que estoy ejerciendo. Puedo estar en desacuerdo con mi posición social, mi posición económica, con las pruebas, las enfermedades que estoy pasando. Podemos estar en desacuerdo con todo, pero mismo que no concordemos, necesitamos lidiar con estas realidades. Y ese es un hecho. Aceptar no quiere decir que concordamos con todo, ni tampoco quiere decir conformismo. No hay que confundir con el conformismo. De decir, yo así nací y así me voy a morir y no hay nada que hacer. No es eso. Sino la aceptación que nosotros buscamos, la aceptación que la doctrina nos llama, es aquella que nos va a ayudar a buscar medios para lidiar con estas situaciones. Y no es la aceptación que nos permita continuar de la misma forma, no es esa. Entonces, si nosotros no aprendemos a lidiar con todas estas realidades, tenemos siempre dos opciones, ¿no? Pelearse contra ellas, que es lo que la mayoría del tiempo hacemos, somos nuestros peores enemigos, y otra, huir de ellas, que también somos especialistas, porque nos creamos personalidades, vivimos imaginándonos como otra persona, viviendo en otro entorno, lo que André Luis habla de las fantasías, viviendo en esas fantasías que nosotros mismos nos creamos, opacando nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera situación, y eso nos lleva a perder el contacto con esta realidad, no alcanzar esta realidad, y en consecuencia no poder realizar cambios genuinos. Entonces, vivir estas fantasías y esas realidades, diría yo, son causas de perturbación igualmente. Y la vida nos pone, termino ahí, la vida nos pone siempre frente a situaciones, responsabilidades que no podemos pelearnos con ellas, no podemos huir de ellas, porque tarde o temprano volverán a nosotros como pruebas que no superamos, como deberes a los que estamos obligados, dice André Luis, que estamos obligados a repetir bajo las imposiciones de regeneración o progreso. ¿Cuántas veces se repiten las mismas situaciones? ¿Cuántas veces nos encontramos con las mismas personas? Las mismas pruebas, los mismos miedos. Entonces, esas son vamos a tratar de dirigir nuestras reflexiones por ahí. Si nosotros no aprendemos a lidiar con nosotros mismos, con los demás, con las situaciones que la vida nos presenta, no tendremos salud emocional, no podremos llegar a un orden, a un equilibrio en nuestra vida. Y eso es lo que debemos de buscar. Entonces, abrimos la palabra. Bienvenidos a aquellos que llegaron más tarde. Pesada esa máscara que tenemos que tratar de siempre, esa termina pesando, esa máscara que creamos, esa persona que creamos que tiene que estar siempre a las expectativas del mundo, cargando ese yugo del mundo pesado. Rebeldía contra nosotros mismos, nos dice André Luis. Mirna, Mira, o Arturo.
Sí, yo. ¿Qué significa ser espírita? ¿Qué es en realidad? Es sí lo tomamos como un conocimiento extra, no sé, pero ¿qué envuelve el ser espírita? ¿Qué hay que dar de nosotros? O sea, es una religión, es una doctrina que va con todas las religiones. Todavía no me queda muy claro por lo del cuerpo, la familia, Son, son conocimientos nuevos, pero que como que se ponen los puntitos sobre las íes, como que hacían falta, pues, como que no, como que engrana. Pero ¿qué significa? Qué hay que dar de nosotros? Esa es una. Y la otra es lo de la aceptación. Yo que he lidiado con mis niños enfermos desde chiquitos o lo que sea, no lo he podido aceptar, pero siempre he estado buscando. Fue la forma en la que conocí a David. Lo escuché hablando en un restaurante y me paré y dije, puede ser alguna solución. Esa es la forma de lidiar o sea, seguir buscando y orando y todo eso. Listo, gracias. Empezar, ahí empiezo. Hombre, con el espiritismo, cuando decimos la palabra religión, viene de religare, que es unirse con Dios, o sea, lo que nos lleva a unirse con Dios. Y el espiritismo es una doctrina, ¿no? De esos conocimientos traídos por espíritus superiores que nos guían en ese sentido. Entonces, cuando uno dice soy espírita, o sea, sí sigo esta doctrina, sigo estos principios, pero la meta del espiritismo es crear personas que viven bien, que hacen el bien, que siguen las enseñanzas de Jesús, el evangelio de Jesús, y que nos trae ese conocimiento. Jesús en esa época, cuando él trajo ese evangelio, él dijo, es necesario que me vaya para mandarles un consolador que le va a explicar cosas que en este momento no les puedo explicar. Entonces el espiritismo sí nos trae todo eso que en ese momento Jesús no nos pudo explicar, pero la base sigue siendo las enseñanzas de Jesús, evangelizar nuestra alma, ser buenas personas, hacer el bien, hacer ese cambio interno que tenemos que hacer. Entonces, ser espírita es sí, alguien que decide por su voluntad practicar esa doctrina, practicar las enseñanzas de Jesús, transformarse moralmente, ayudar a los demás, cumplir su deber con sus obligaciones, armonizarse con las leyes divinas. Podríamos hacer un estudio, Mirna, para ustedes que entraron un poco más tarde y un recordatorio para los demás sobre el espiritismo, ¿no? Que el espiritismo tiene estas tres bases, que es la ciencia, la filosofía y la moral, ¿no? Entonces, hay ciertos principios, la existencia de Dios, la comunicación con los espíritus, la pluralidad de las existencias, la reencarnación, la inmortalidad del alma, la ley de evolución, la ley de causa y efecto. El espiritismo engloba realmente todo vamos a decir, y Kardec decía que el espiritismo nos ayuda a vivir mejor, a entender mejor nuestras propias religiones, a nuestras propias doctrinas, las otras religiones. Entonces el espiritismo te va a ayudar a comprender el catolicismo, te va a ayudar a entender los evangélicos. Bueno, vamos a hacer un estudio sobre eso, Mirna. Queda realmente pendiente y nos va capaz de ayudarnos a entender un poco más ustedes que llegaron después. Nosotros cuando iniciamos este estudio, la intención nunca fue convertir a nadie, ¿no? Ni cambiar de religión a nadie, no, al contrario, simplemente lo que estamos aquí promoviendo es el cambio moral, es el crecimiento moral, que es lo que es la base de la doctrina, ¿no? Seguir a Jesús. Y con respecto a la Maravilloso, aceptación, Yuri. Me encanta eso. No lo repitan, si lo puedo leer en algún lado o algo, porque pues no los quiero atrasar pero sí, como que caen los puntos sobre las íes, como que se entiende mejor y se vive más tranquilo, se vive más, pues, más afín, más a gusto, sí, porque gracias. realmente entendemos el porqué de las cosas, el porqué de las situaciones, porqué de cómo somos, quién somos.
Vamos a hablar un poquito más adelante de la aceptación, Mirna. Sayuri levantó la mano. Buenos días a todos, hermosa familia. Primero amo esa sonrisa de mi hermana. Aceptar, híjoles, esa palabra fuerte, ¿no? Como dijo mi hermana ahorita, no significa resignarse a cuando nos pasan algo. Muy personal, precisamente también yo creo que eso le va a dar un poquito de respuesta a Mirna. ¿Qué fue para mí conocer el espiritismo? Porque desde muy pequeña siempre tuve como esa duda y ese enojo, porque era enojo, del por qué a mí me pasaban tantas cosas, que en su momento estaba yo muy molesta. Y muchas situaciones familiares desde pequeña, ¿no? Después pasa un incidente en mi trabajo y fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? De decir y estar todavía más como molesta o con esas dudas de por qué. Al yo conocer esta doctrina, llegaron muchas respuestas del para qué, no el por qué, sino el para qué. Y cuando yo las acepté, no todas, porque no voy a decir que todas, es un trabajo que tenemos que ir haciendo poco a poco, creo, y que para eso estamos aquí, y lo hemos visto en diferentes reuniones aquí, el ir aceptando muchas situaciones y sabiendo que es para una mejora personal y que eso va a llevar que mi entorno, así como ahorita estaba diciendo la lectura, va a mejorar y efectivamente así pasa. Efectivamente así pasa. Una vez que yo he aceptado todas las cosas buenas y no tan buenas que han pasado a mi vida y que seguirán pasando, y siempre tratar de ver que esas cosas me están pasando para aprender y buscar esa partecita de saber que aún creyendo que las cosas no son tan buenas, tiene un aprendizaje para mi persona, me ha ayudado para aceptarlas, para manejarlas y sobrellevarlas de una mejor forma. A veces no es fácil las respuestas, a veces no está como ahí encima, ¿no? El saber el por qué me duele, el por qué lloro, el por qué me siento enojada, el por qué me siento frustrada a veces de que las cosas no funcionan como yo quisiera. Pero siempre el saber esa parte, ese punto que el espiritismo me ha dado, que es por algo positivo y algo bueno para mi evolución, me ha ayudado a que toda esa molestia, toda esta situación sea menos pesado. Pero sí, efectivamente, eh, creo que lo que cambia es esa aceptación. En la película, no recuerdo, creo que es, no recuerdo cuál, creo que es la de, no, bueno, donde a la mamá se le muere el hijo. Y el papá está muy enojado con la chica que está con su hijo cuando tuvo el accidente y cuando creo que chico Javier le dice, ya le diste las gracias a la muchacha con la que pasó el último momento tu niño y ella dice, no, pero ¿por qué? Dice, porque Dios escogió a esta persona para que viera este suceso y no lo tuvieras que vivir tú. Dije, wow, o sea, a veces nos molestamos con las cosas que pasan y no nos damos cuenta de que en realidad las cosas suceden así muchas veces por protección de uno mismo. Y cuando Dios nos escoge a nosotros para pasar situaciones complicadas, en vez de ver cómo es que nosotros ayudamos a otras personas con estos sucesos, que en su momento cuando nos pasan no sabemos,
pues cambia, ¿no? Cambia la perspectiva. Entonces, creo que de alguna otra forma, si siempre tratamos de entender las cosas, aceptar las cosas y buscar ese motivo maravilloso del por qué pasan, creo que es un alivio y es una enseñanza. Gracias, Ayo. Seguro que la aceptación trae paz, la aceptación trae claridad, ¿no? La aceptación nos trae lucidez, que nos permite ver esos puntos de partida donde vamos a identificar lo que estamos necesitando cambiar, de qué forma llevar a cabo para poder mudar, para poder cambiar satisfactoriamente. Pero bueno, gracias a ello. Y la película que estás hablando se llama Las Madres de Chico. ¿Quién levantó? Karen. Karen y Maribel. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Quería resaltar la parte del texto todo el texto está muy, muy bello. Me encanta que puede realmente definir cada acontecimiento como lo que son las pruebas, lo que significa la familia, nuestro trabajo. O sea, realmente nos da una perspectiva más amplia, ¿no? Que nos hace darnos cuenta que nada es coincidencia, que realmente estamos donde necesitamos estar justo para nuestra evolución y crecimiento personal y moral. Y quería resaltar la parte que dice que vale observar que reconocer la existencia del error o el desajuste en nosotros es señal de mejoría y progreso. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención porque realmente el espiritismo, respondiendo un poquito a la pregunta de Mirna, y como decía Sayuri, desde mi punto de vista personal, para mí el espiritismo es una guía, es un manual, es la brújula que nos lleva a entender cómo funciona la vida aquí en la tierra. O sea, guiarnos en el Evangelio de Jesús realmente, ¿no? Que es como, pues sí, un manual para vivir de la mejor manera posible, para afrontar las pruebas que se nos presentan y vivir en comunión con el Padre, ¿no? Y estaba pensando, o sea, cómo dice, cómo el espiritismo influye en nuestra vida, o sea, qué significa. Y realmente me doy cuenta que es un verdadero regalo. Siempre regreso a esa conclusión, que es un privilegio poder tener el espiritismo en nuestra vida, porque es poder ver con mucha más claridad. O sea, como las personas que usan lentes para ver, o sea, es de verdad ponerte los lentes y poder ver con más claridad todo lo que acontece en nuestra vida, el porqué de las situaciones, el por qué no de las situaciones, las personas que llegan, las personas que se van, todo lo que pasa en nuestra vida es realmente con una intención. Mismo cuando se te hace tarde, mismo cuando llegas temprano, todo. Sin embargo, si nos damos cuenta, ¿cuántas personas somos aquí? O sea, es un grupo muy reducido. Somos muy privilegiados porque si nos ponemos a pensar cuántos amigos, cuántas personas conocen esta información, somos muy pocos. Entonces, es realmente una bendición y es, como dice César en otros estudios, no es por mérito nuestro, sino por la misericordia del Padre, ¿no? De darnos esta información. Y realmente si nos llega es porque estamos listos, porque hay personas que tal vez han cruzado con el espiritismo en su vida y no están aquí, no están estudiando la doctrina, no están reflexionando porque probablemente su tiempo no llega para poder entender, para poder asimilar todo lo que se estudia aquí. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, a lo mejor en otro momento de nuestra vida no hubiéramos entendido absolutamente nada de lo que se estudia aquí, o tal vez hubiéramos compartido un poco, pero no reflexionando y sobre todo aplicando en nuestra vida, ¿no? Entonces, el espiritismo yo creo que es un regalo muy grande y
tanto por nuestro mérito, sino por la responsabilidad que tenemos de trabajar y de, yo creo que ya no perder tiempo en nuestro paso aquí en la tierra, sino realmente llevar a cabo pues una misión, compartir y cambiar nuestra dirección en la que vamos caminando. Como comentaba, no sé si Yuri o Sebastián, salir de esa burbuja, ¿no? Realmente ver la realidad como es. Y pues bueno, creo que el hecho de poder tener este conocimiento sin duda nos genera mucha más responsabilidad, pero también mucho más alivio de que aquellos sufrimientos y aquellas pruebas que vivimos no son solo porque Dios es injusto, no es porque la vida me trata mal, porque tengo mala suerte, sino porque tenemos la fortuna de vivir pruebas para nuestra evolución. Entonces, era eso que quería compartir. Gracias. Gracias, Karen. Maribel. ¿Yo? Sí. Sí, bueno, es que no escuché por aquí por el ruido. El tema disturbios emocionales considero que es, híjole, bien interesante, como todos los que hemos aprendido aquí, pero creo que pues todos hemos pasado por disturbios emocionales y siento que esto ha sucedido cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros esperamos, como la sociedad lo dicta, como queremos que sea. Sin embargo, si entendemos, como comentaba Karen, si entendemos que todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, y aceptemos que las pruebas que nos pone Jesús es para nuestro crecimiento. Si las cosas no salen como nosotros esperamos que sean o que salgan, es porque Dios dispone otra cosa para nosotros. Y nosotros aceptamos eso, van a disminuir, pienso, esos disturbios emocionales que a veces nos hacen tanto daño. Por otro lado, creo que es bien importante no caer, debemos aceptar, pero no caer en el conformismo. Debemos tener mucho cuidado en diferenciar el ser conformista con aceptar las cosas. Considero que no debemos ser conformistas ni quedarnos con el que pues así soy y así Dios lo quiso y ya no voy a hacer nada, ¿no? Hacer nuestra parte, luchar, hacer nuestra parte siempre encaminada a los designios de Dios, a sus mandamientos y a lo que debe ser, a lo que nosotros sabemos, porque sabemos qué es bueno y qué no es bueno, sabemos qué debemos hacer, aunque a veces nos cuesta mucho trabajo irnos por el camino correcto. Si nosotros hacemos nuestra parte y aunque nos esforcemos por hacerlo, no podemos o no se logran los resultados que nosotros esperamos, entonces viene la aceptación. Aceptar, ¿verdad? Que Dios así lo dispuso por alguna razón y entonces evitaremos un poquito caer en esos disturbios emocionales que nos hacen tanto daño, creo. Gracias. Y Maribel, ese es un punto importante que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de aceptación. No es solo, o sea, aceptar y dejarse ir así por a donde nos empuja la vida, ¿no? Es reconocerse a dónde estamos, reconocer nuestras debilidades, todo lo que tenemos dentro para cambiar y tomar como ejemplo a Jesús, que es nuestro modelo, y sí aceptar todo lo que viene hacia nosotros, que son oportunidades de crecimiento, y ir con este evangelio, con este conocimiento, ir caminando, aceptando eso, pero haciendo nuestro deber, lo que nos compete hacer. Es importante hacer la distinción en ese aceptar por lo que viene como sea, está bien, no, caminando hacia lo que debemos ser, haciendo nuestro deber, nuestro trabajo. Eso que dijo, que las dos dijeron, Karen, también a mí esa parte me llamó mucho la atención de reconocer nuestros errores. Creo que para lidiar con nuestra realidad interior, ¿no? Es importante conocerla.
es importante reconocer la existencia del error o el desajuste en nosotros. Porque si no, no es posible aceptar algo que no se conoce o que no reconocemos. Si no sabemos que existe un problema, no vamos a lidiar con él. Si no reconocemos que tenemos estos disturbios, estos problemas emocionales, no nos ocuparemos de ellos. Y ahí es donde tenemos un problema con la autoaceptación. Si ignoramos lo que somos realmente, si no nos enfrentamos a esos aspectos menos agradables, como nos dice el texto y que Sayuri mencionó, no podremos trabajar sobre ellos. Si no podremos aceptarlos. No podemos hacer nada porque los desconocemos y mucho menos convivir humildemente, honestamente, valientemente, como nos dice Manuel. Entonces la autoaceptación requiere realmente de un análisis de nuestra personalidad y ese ejercicio no es fácil, es muy difícil, porque somos orgullosos, porque no nos gusta ver esos aspectos menos positivos de nosotros mismos. No nos gusta aceptar lo que llamamos o creemos que son deformaciones físicas, por ejemplo, ¿no? Nuestro cuerpo, como dijo mi tía Maribel, como lo que la sociedad nos dicta, porque hay estándares de belleza que están lejos de nuestra realidad. Tenemos miedo de vernos viejos cuando es una etapa natural de nuestra naturaleza. Tenemos miedo de enfermarnos porque no entendemos el objetivo de las enfermedades. No comprendemos la función. Tenemos miedo que la gente se dé cuenta de que no somos tan felices como queremos aparentar en Facebook. Tenemos miedo que vean que nuestras vidas no son tan perfectas como nos gustaría. No aceptamos nuestra condición social porque la sociedad nos dice que son los ricos los que triunfaron en la vida. Está difícil. Eso que dijo mi tía Maribel de nuestras expectativas cuando no se logran, nos traen disturbios emocionales. Estamos encarnados aquí para conquistarnos a nosotros mismos, transformarnos hacia lo bueno, hacia lo mejor, hacia lo positivo. Estamos aquí para hacer brillar nuestra luz. Estamos en esta encarnación para rescatar culpas del pasado, para hacer lo mejor que podemos con lo que somos, con lo que tenemos y donde nos encontremos. ¿No? Estamos en el cuerpo que necesitamos, estamos en el lugar perfecto, con las personas correctas, en la posición ideal, con las pruebas necesarias para nuestro crecimiento y perfeccionamiento. Y todo esto, gente, es dado por la inteligencia suprema que es Dios. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos contra nosotros mismos, cuando no aceptamos lo que somos, cuando no aceptamos las circunstancias, en realidad nos estamos rebelando contra Dios, contra su creación que es perfecta. Y ahí nos trae esas perturbaciones que si no ponemos atención no salimos de ahí. No sé si Antonio había levantado la mano. Carolina. Claro. Ay, perdón. Sí, solamente quiero agregar en esa parte de la aceptación que también me hizo pensar en cómo, o sea, me hizo como reflexionar en mi vida, cómo algunas cosas antes me afligían, cosas sumamente superficiales, y cómo conforme las fui aceptando, pues fueron desapareciendo, ¿no? O sea, creo que la finalidad de todo esto es entender que esas condiciones son pasajeras, que son transitorias y que vienen con una finalidad específica, ¿no? Creo que es todo un entrenamiento, como justamente lo que hablabas, aceptar los designios de Dios, porque Él lo ve todo y nosotros vemos muy limitado. Tenemos el límite de nuestra conciencia que está sumamente primitiva todavía, ¿no? Ante la grandeza de la conciencia de Dios. Y creo que es eso, ¿no? O sea, la tarea es justamente la aceptación en el aspecto de
de confiar en que hay un plan supremo y en que nosotros somos piezas que si nos resistimos, estamos cortando un flujo divino. Y al aceptar, permitimos que las cosas vayan sucediendo y que se vayan acomodando en su lugar. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Quiero aprovechar el mic. Voy a aprovechar el mic porque está abierto. Ahorita me llegó algo como relacionado con la aceptación, que yo creo que en este concepto en particular podemos decir que la aceptación va directamente relacionado del aprovechamiento. Aprovechamiento de los recursos que nos están dando para algo. Quizá a veces no podemos ver el por qué. A mí todavía me cuesta trabajo, o sea, hablo desde mi ausencia de aceptación en muchas situaciones en la vida, y creo que me cuesta trabajo aceptar ciertas cosas. Justo hoy, porque ayer tuve la oportunidad de leer el texto, estaba como reflexionando de las cosas que aún me cuesta trabajo aceptar, y ahorita fue como me cayó así como la aceptación es directamente, en mi vida al menos puedo decir, va directamente relacionado con el aprovechamiento de esos recursos para poder desarrollar alguna capacidad. ¿Por qué está pasando esto? Porque necesitas trabajar en esto en particular. ¿Por qué está sucediendo esta situación? Porque tienes que aceptar que no es como tú quieres. O sea que creo que también se relaciona mucho en el sentido de que nosotros tenemos una idealización de las circunstancias y de las cosas. Y al idealizar nosotros, porque tendemos a idealizar, tendemos a decir, yo quisiera esto, yo quiero esto, pero el querer no está siempre relacionado con nuestro plan divino. Nuestro plan está perfectamente hecho para nosotros aprender aquello que necesitamos aprender, aquello que necesitamos desarrollar en esta encarnación. Y como muy bien decía en la parte del trabajo, son herramientas que estás perfeccionando por errores del pasado o que te toca trabajar para llevarte en el futuro. Entonces, yo me pongo a reflexionar mucho de mi vida en particular y veo y identifico esas cosas de las cuales me toca tanto aprender y de las situaciones tan sencillas que me llevan a desarrollar, por ejemplo, la paciencia, la cual carezco tremendamente, o sea, soy muy impaciente en muchas situaciones y como pequeñas situaciones sencillas y banales se convierten en una tarea de desarrollar esa paciencia, en tareas de trabajar esa paciencia. Justo cuando menos tengo la intención o tengo el tiempo, ahí se presenta la situación para trabajar eso que necesito trabajar. Entonces, el poderlo entender al momento ayuda mucho también mantenernos muy conectados con la oración, mantenernos muy conectados con los benefactores, en el sentido de que puedas recibir ese momento de inspiración, porque es un momento instantáneo, así corto, que te dicen, hey, pon atención, aquí. Entonces te detienes y respiras y dices, ok, ya entendí, lo voy a hacer tranquilo, lo voy a hacer bien, porque eso es lo que me toca trabajar. Pero si tú en ese momento que te dicen, no lo tomas así y te sales, se vuelve otra vez una situación como cíclica, en el que caes en la impaciencia y lo haces todo mal y después reflexionas y dices, ok, me equivoqué, y vuelves a empezar. Es como un ciclo interminable de aprendizaje, o sea, no podemos dejar de estar conscientes y atentos a cada instante de nuestra existencia, porque a cada instante hay pequeñas situaciones que se nos presentan para nuestro correcto perfeccionamiento.
para nuestro correcto desarrollo de nuestras habilidades útiles para nuestra vida presente y futura. Hasta ahí esa parte, y aprovechando que estoy aquí, está abierto, quisiera compartir algo que conforme a la pregunta de Mirna, porque se me hace una pregunta muy acertada. ¿Qué es el espírita? ¿Qué es el espiritismo en mi vida? Yo voy a hablar en mi vida personal. Yo siempre busqué algo, y yo busqué por muchos lados, busqué algo que diera sentido a mi existencia, que diera sentido al por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, porque llegó un punto en que nada me satisfacía, nada alrededor a mí, o sea, yo podía, había un punto en mi vida que tenía todo y al mismo tiempo sentía como que no tenía nada, o sea, estaba completamente a la deriva. Y buscaba y busqué mucho, busqué y traté de todo lo que encontré a mi medio, muchas cosas que ahorita veo así como que digo, pero y todo me dio pedacitos de cosas, pedacitos por aquí, pedacitos por acá, y poco a poco yo fui armando como esa realidad que yo quise como embonar, y había cosas que sí, pero había cosas que distorsionaban completamente la realidad, distorsionaban completamente y había cosas que no entraban a lo que yo quería armar. Entonces, el espiritismo, cuando llegó a mí, yo al espiritismo llegué completamente escéptico, porque para mí sonaba religión, y religión para mí siempre fue como, no va por aquí. Pero el espiritismo para mí fue entrar en lo que una vez escuché de César decir, es una fe racionada, una fe raciocinada. Y fue completamente lo que cuando yo empecé a estudiarlo más y a ponerle más, y al principio como que sí entré, pero no, pero conforme más fui estudiando y aprendiendo y leyendo, y cada vez que entro a un libro diferente, sé que es el momento indicado para escuchar ese libro, para leer ese libro. No hay momentos en el que yo diga, esto no va ahorita. Siempre es el momento indicado para entrar a esa información en ese momento preciso. Y como desde que entré yo al espiritismo, he recibido más ataques en mi vida que jamás, que jamás, nunca. Entonces, ¿por qué es que estos hermanos que me acompañan no quieren que yo conozca esta información? Porque es que justo cuando estoy abriendo esta caja de conocimiento tan profundo, es que tengo más situaciones más complicadas a mi alrededor. ¿Por qué más empiezo a tener más ataques psíquicos y mentales? ¿Por qué? Porque es que antes, que estaba yo tan disperso en otras cosas, nunca tuve esto que me alejé, sino que más me metía, más me llevaban hacia allá. Y ahora que estoy en esto, que no incluye nada psicodélico ni nada fuera de lo que es el Evangelio de Jesús, más tengo yo esta parte como que me quieren alejar de aquí, ¿no? Cada vez me llaman más a lo que yo estaba antes. Entonces es como encontrar que el camino, como bien dijo mi prima aquí, es encontrar el camino y seguirlo con una fe y una convicción hacia Dios, pero pensando y siendo que todo en sí embona en una situación tan redonda que no tiene fallas, no tiene, ningún libro se contrapone a otro, ningún libro escritos por diferentes personas en circunstancias diferentes y en tiempos diferentes se empalman todos perfectamente de tal forma que no se ponen en contradicción, sino más bien complementan la información. Entonces, eso para mí tiene un gran impacto a nivel personal, que me da entendimiento general de lo que es la vida, para entender el por qué y el para qué de todo lo que acontece
en la vida, en la muerte y en la existencia en este planeta y en los siguientes. Gracias. Eso que dijiste, Antonio, sobre la fe racional, eso en realidad es lo que nos da el espiritismo, nos hace entender por qué tenemos que tener fe. O sea, no es porque en la religión a mí de niño me decían, no, tenés que tener fe en Dios y sin explicación, solo porque sí. Entonces uno no entiende, pero el espiritismo te hace entender con tu intelecto por qué tenés que tener fe y por qué tenés que hacer todos esos cambios. Y me hizo pensar también cuando dijiste que todo se intensifica, cuando uno empieza a ver más, es que uno cuando llega frente a esa luz, uno se ve realmente como es. Sí están los ataques de estos hermanos que no quieren, pero uno se ve realmente como es y ahí sí ve lo profundo que uno se fue en la oscuridad y todos esos cambios que tienen que hacer. Entonces, aceptar todo eso, lo que realmente somos, evidentemente no es fácil, no es un camino fácil. Y en realidad sí, esa fe, cuando entendemos que tenemos que tener esa fe, que cuando entendemos que el que conduce el barco sabe mejor que nosotros no sabemos, no conocemos el camino. Entonces tenemos que poner nuestra fe en aquel que lo conoce, en aquel que nos dirige, que es Jesús. Y me hizo pensar cuando dijiste, por ejemplo, del trabajo. A mí también personalmente en mi trabajo a veces no tengo paciencia y me pongo nervioso porque nunca sé a qué hora voy a terminar. Si hay tráfico va a ser una hora más tarde o una hora antes. Pero viviendo en un mundo donde todo es impermanente, donde nada permanece, todo es temporario, o sea, es un aprendizaje increíble, una oportunidad increíble que tengo ahí de aprender a desatarme de todo eso, a dejar de tratar de controlar todo, cada aspecto de mi vida, cada hora de mi vida. Y entonces, pero es como todo, uno no se conforma a lo que tiene, uno siempre cree que debería tener como fulano que trabaja 2 horas por semana en su casa y gana una fortuna. Pero no, lo que necesitamos es eso. Con nuestro cuerpo lo mismo. Raro de nosotros estamos realmente conformes con el cuerpo que tenemos. Pero pensando en eso, es realmente la ropa adecuada que necesitamos para aprender en esta encarnación. Yo pensaba si era una persona, por ejemplo, que hace un trabajo muy especializado, que se pone tal ropa, un equipo que precisa, hace su trabajo y saliendo se quita esa ropa, no la necesita más. Entonces, ese cuerpo que tenemos hoy es el que necesitamos para hacer ese trabajo en esta encarnación. Me hizo pensar mucho cómo el texto habla de que la mente depende, o sea, de que el cuerpo ese que tenemos depende de los pensamientos que tenemos también, y de que cómo todo va a esa base de nuestro espíritu, y que todo torna alrededor de eso en realidad. Y el maestro bien nos dijo, busquen primero el reino de Dios, porque una vez que en ese interior van a estar en paz y todo va a estar bien, todo el resto va a seguir, todo el resto va a fluir alrededor de eso. Entonces, el texto sí es increíblemente interesante y pues mucho para reflexionar y para poner en práctica, ¿no? Para nosotros. ¿Vierna? Es algo muy banal, pero hablando de la aceptación del cuerpo, cada quien, ahora existen muchísimas cirugías plásticas y para no envejecer y que si nos ponemos algo, nos quitamos algo, ¿afecta algo o te ayuda a estar más contento? No sé. Digo porque conozco mucha gente que lo hace, pues. El cuerpo, personalmente, para mí el cuerpo es el vehículo ese que tenemos y lo que más afecta creo que es ese pensamiento, eso que no queremos envejecer o que no aceptamos la vejez tal cual es, no aceptamos el curso ese natural de la vida. Yo creo que eso es peor que hacer una u otra operación para verme más joven, ¿no? Porque al final de cuentas el cuerpo termina muriendo, entonces eso queda en el polvo, en el olvido. Pero el hecho de no trabajar sobre en nuestro espíritu, sobre esa cuestión de aceptación de todo esto, de aceptación, la creación de Dios como es, eso es lo que más nos daña, que el cuerpo en sí, personalmente. Sí, Mirna. Sí, no, es que, por ejemplo, se cambian la nariz, se cambian esto, se ponen, se quitan,
hay mucha no aceptación ahora en día, pues, de todos, y no queremos envejecer, y nos quitamos, y Botox, y nos reducimos acá y acá, y bueno, tengo amigas que, pero logran aceptarse más, pero probablemente no es la aceptación, no sé. Pero es algo muy banal, pues es el cuerpo, pero algo menciona el texto también de los defectos físicos. Yo considero que es algo, una inseguridad que tiene, ¿no? Por eso. O sea, ponerse protecciones delanteros, pues eso es una inseguridad que tiene por sí. Ponerse protecciones traseros, pues ahí está la cosa. Yo creo que es inseguridad, pues. Es eso. Es que el cumplir con esa expectativa que nos dicta la sociedad, que nos dictan las redes sociales, la televisión, que las actrices tienen 70 años y se ven como si tuvieran 25. Entonces hay algo que no encaja bien ahí, no es natural. Y uno trata de copiar todo eso, porque eso es lo que nos dicta la sociedad, pero no es por ahí, porque por ahí así siempre hemos terminado en el agujero, pues, haciendo como el mundo quiere que hagamos. Entonces el camino no es por ahí. Nos damos cuenta muchas veces las personas, pues, en esa no aceptación de lo que somos, haciéndonos todo tipo de cosas. Yo ya me hice, antes de entrar en el espiritismo y antes de entrar en el camino espiritual, yo me hice una liposucción, ¿ah? Entonces, yo hablo por mí misma, ¿ah? Yo hablo de que yo también no me aceptaba tal y como yo era, pero realmente haciéndose todo ese tipo de cosas y cambiándose y eso, al final terminamos vacíos, porque no es eso lo que nos va a llenar, no es la belleza, no es el cuerpo, no es el material, terminamos vacíos, porque lo que nos falta es la espiritualidad, lo que nos falta es Dios, y siempre todas las personas buscamos las cosas al exterior en vez de irlas a buscar al interior de nosotros mismos. Queremos un carro mejor, una casa mejor, un cuerpo mejor, parecer mejor en la sociedad, pero al final nos quedamos en un vacío, porque es la falta de Dios. Entonces, hace rato cuando Antonio dijo que él tiene dificultad de aceptar cosas, yo creo que todos nosotros tenemos dificultades de aceptar ciertos aspectos de nuestra vida, personal, social, económica, todo. Pero yo pienso que todo eso viene de que no entendemos el propósito. Y el primer texto nos dice exactamente por qué tienes este cuerpo, por qué tienes esta familia, es una imposición por afinidad, por qué esta profesión, porque necesitas perfeccionar tu aprendizaje, necesitas competencias necesarias, por qué tenemos pruebas, porque son lecciones atrasadas, cosas que no conquistamos, que estamos obligados a recordar, a reaprender. Enfermedades, ¿por qué estoy pasando por enfermedades? Porque yo mismo me lo creé con vicios, abusos, no solo de ahora, del pasado, porque tengo decepciones, porque vivimos en una fantasía, porque tenemos inhibiciones, porque son vergüenzas generadas por nuestros comportamientos que nosotros mismos adoptamos. La condición medio social es lo que nosotros estamos mereciendo. Entonces, cuando uno entiende todo esto, ¿por qué tengo mi cuerpo? ¿Por qué tengo esta familia, esta profesión? ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? Ahí es más fácil de aceptarlas. Y la doctrina nos ayuda a entender todos estos aspectos de nuestra vida, nos lleva a ver con más lucidez, con más raciocinios. Entonces, Todo esto no es una crítica a todas esas personas que se operan eso, porque yo me operé. la sed y la búsqueda, la sed y esa búsqueda es genuina, únicamente que no buscan en el buen lugar, buscan afuera lo que tendrían que buscar adentro. Y cada quien o se despierta por amor, siguiendo las directivas que nos dan, o por dolor. Y eso es así, todo el mundo va a terminar aprendiendo. Entonces cada quien está donde tiene que estar y el fruto madura cuando madura, ni antes ni después. Entonces no es un juicio a los que no están aquí estudiando con nosotros, únicamente que todavía no están ahí, no están maduros para hacer esos cambios. Para entender. Pero la sed que tienen de llenarse, de encontrar algo, es genuina.
Y para aceptarnos a nosotros mismos tenemos que tener esa claridad, ¿no? Esa lucidez y yo diría mucha honestidad de vernos tal y como somos. Cuando aceptamos lo que somos, dónde estamos, cómo somos, en dónde nos encontramos, ponemos un final a una rivalidad contra nosotros mismos, que vivimos peleados con nosotros mismos. Entonces, inconformes. Entonces, cuando paramos eso, nos ponemos del lado de nuestra realidad en vez de luchar contra ella. Necesitamos aceptar quiénes somos para poder mejorar y alcanzar lo que queremos ser. Porque si no, no podremos. Antonio, levanta la mano. Ay, nada más quiero decir que a veces se nos olvida que muchas veces nosotros escogimos nuestro cuerpo físico para encarnar. Entonces, todo lo que, o sea, nuestro físico y nuestras situaciones familiares y todo es escogido muchas veces por nosotros mismos. Entonces, pues obviamente no lo sabemos, no somos conscientes en esta vida, pero para reflexionar. Gracias. Quería leer rápidamente acá los comentarios que pienso que es importante. Dice, nos cuesta trabajo aceptar que estamos equivocados, que tenemos que hacer cambios y enfrentarse a sí mismo. Es lo más difícil y nos cuesta trabajo cambiar, claro. Y cuando algo nos hace ver esos males, mejor le sacamos la vuelta. Sí, huimos, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarlos nuevamente. Ese es como los alcohólicos, cuando aceptan lo que son alcohólicos es cuando empiezan su recuperación o su rehabilitación. Y solo el que tiene la capacidad de transformar y solo ellos tienen la capacidad de transformar y dejar de beber. Hasta que aceptamos nuestros errores, defectos y limitaciones, es cuando empieza la recuperación y el camino a mejorar. Perfecto. Queremos controlar todo y más en nuestros problemas porque le decimos a Dios cómo resolverlos y cuando no se resuelven según nuestras expectativas nos frustramos y no vemos el aprendizaje y la transformación de la experiencia. Nos cuesta dejar actuar a Dios. Es exactamente eso. Entonces tengamos confianza, entregarnos a Él, aceptarlo, ¿sí? Y bueno, hay muchas partes que no tocamos que son sumamente importantes que me gustaría que nos vayamos con eso de que cómo... Me gusta que cuando dice al final, enfrentemos nuestros obstáculos con paciencia y serenidad, que con certeza llegaremos. Entonces, hay los que ya van más adelante en ese camino nos están indicando que tengan paciencia, o sea, confíen y tengan paciencia. Ciertamente el camino está lleno de obstáculos y es largo, pero paciencia, con fe, llegaremos. Vamos a cerrar. Ya no hay más comentarios. Gracias por esa recordatorio. Y también creo que es importante que sepamos que se necesita mucho coraje, verse dentro, aceptarse y realmente empezar a hacer esos cambios. Se necesita, o sea, querer y tener mucha fuerza realmente para estar aquí, para verse, para aceptarse, para querer cambiar. Por eso César siempre dice, los grupos de estudio siempre son muy pequeños, porque no todo el mundo busca esa píldora mágica, y no mucha gente quiere realmente arremangarse y ponerse a trabajar, ¿no? Para hacer su deber, ¿no? Lo que debe ser hecho. Vamos a acabar. Hice una vez un post en el Facebook, en la página Facebook de nuestro grupo. Y la reflexión es de por qué estos grupos son tan reducidos, por qué es difícil ser espíritas, por qué es difícil, y dice, voy a bajarla. Entonces dice, ¿por qué es difícil ser espírita? Dice, ¿será porque, y las respuestas, ¿no?
¿Será porque estamos obligados a conocernos a nosotros mismos y esto no es agradable? ¿Será porque ya no tenemos ¿será porque no tenemos a alguien al cual culpar de nuestros problemas excepto a nosotros mismos? ¿Será difícil porque ya no nos defendemos y además ofrecemos la otra mejilla? ¿Será porque ya nos descansamos? Porque somos conscientes de que nada cae del cielo en forma de bendiciones o milagros, sino porque es fruto del trabajo, la renuncia y el sacrificio arduo. ¿Será porque ya no tiramos la primera piedra ni la última? Aprendemos a no juzgar. Que nos vemos obligados a aprender el difícil arte del desapego material y emocional. ¿Será porque reconocemos la fuerza lapidaria del dolor y sabemos lo bueno que es sufrir? ¿Será porque somos humildes al reconocer que somos espíritus inferiores que viven en uno de los planetas más atrasados? ¿No juzgamos para no ser juzgados? ¿Será porque devolvemos bien por mal? ¿Porque nuestra puerta es siempre la puerta estrecha? ¿Porque reconocemos las responsabilidades de ser trabajadores de la última hora? ¿Porque damos gratis lo que recibimos gratis? Hemos aprendido a agradecer a nuestros enemigos la oportunidad de ejercitar nuestras virtudes y evolucionar. Amamos incluso cuando no somos amados. Entendemos que es más importante tener religiosidad que tener una religión. Entonces no es fácil ser espírita por todas estas preguntas anteriores, porque se nos recuerdan nuestras debilidades y la necesidad de vigilancia constante todo el tiempo. Bueno, es largo, pero vamos a terminar aquí. Vamos a agradecer. Se los invito a la oración. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Entonces tomemos este tiempo para elevar nuestros pensamientos, para pedir a nuestro guía, a nuestro modelo, nuestro amado Señor Jesucristo, que nos envuelva en este momento con su amor, con su bondad infinita, trayendo paz y tranquilidad a nuestros corazones, trayendo salud física, claridad para nuestras mentes, amor en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, tu ayuda para transitar en esta vida, porque somos tan pequeñitos, tenemos tan poco merecimiento, Señor. Mas, sin embargo, tú nos llenas de amor, de bendiciones. Nos has dado la salud, nos has dado una familia, alimentos sobre nuestra mesa, un techo, una cama, amigos, trabajo. Nos has llenado de bendiciones, Señor. Nos has dado incluso más de lo que necesitamos. ¿Qué fue lo que nos pediste? Ámense los unos a los otros. Amen a Dios sobre todas las cosas. Amen a su prójimo como a sí mismo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarnos, a aceptarnos tal y como somos. Porque somos hijos de Dios, herederos de su reino, con una luz en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor.
Caminamos mucho tiempo en la oscuridad. Y ahora podemos ver la luz. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Sin ti estamos perdidos. Extiende tus brazos. Recíbenos, Maestro. Recíbenos como aquellos hijos que se fueron de su casa, que desperdiciaron los dones, recursos, la belleza de estar junto al Padre. Te pedimos humildemente que nos recibas, que nuestros corazones están cansados. Recíbenos, Señor, danos fortaleza, porque tú, querido Maestro, eres la respuesta a todas nuestras preguntas. Y tú eres la solución a todos nuestros problemas. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tal y como somos, con nuestros defectos, nuestras inferioridades, nuestras limitaciones. Tú que nos aceptas, que nos amas, que quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a cultivar el amor, la paciencia. Danos fortaleza frente a las pruebas de todos los días. Quédate con nosotros, Señor. Envíanos estos mensajeros de amor, quienes agradecemos, por quienes elevamos esta oración, para que puedan seguir haciendo su trabajo de ayudarnos, de sostenernos, de guiarnos. Gracias, benefactores queridos. Gracias a todos aquellos que han contribuido, que el día de hoy nos encontremos aquí, buscando tu palabra, Señor, buscando tus enseñanzas, buscando ser mejores, transformando nuestros corazones. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por las enseñanzas traídas a la luz de la doctrina espírita. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Que el amor de esta oración, los sentimientos positivos, la intención de ayuda, llegue a todos nuestros hermanos necesitados, a todos aquellos que están pasando por problemas de salud, que esta oración pueda renovar sus células, sus órganos. Este amor, Señor, que llega de ti, pueda traernos paz, amor, serenidad, salud, abundancia y alegría de vivir. Gracias, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre.